cuando tenías que guardar un plano en un disquete o llevar una pila de CDs a una obra. La forma en la que se maneja la información en la construcción ha cambiado de una manera drástica. Bienvenidos a InfoDataLine, información para la construcción inteligente. En esta oportunidad el ingeniero Leonardo Mata nos va a comentar sobre un tema interesante. Se trata de la evolución de los medios digitales de almacenamiento. Saludos, bienvenido a esta nueva edición de InfoDataLine, información para la construcción inteligente. En este podcast vamos a hablar de la evolución de los medios de almacenamiento que han sido el soporte y la base para toda la evolución de la ingeniería, la arquitectura y prácticamente todas las ramas de la comercialización o de la parte profesional desde la antigüedad hasta el presente. Entonces, en este podcast vamos a empezar hablando con el origen de toda esta forma de almacenar información que nació con la perforación de cintas, ¿no? Eran cintas perforadas donde se almacenaba información, incluso mucha venía originalmente desde el tema de las grandes fábricas de textiles, ¿no? Que se almacenaban los patrones para poder tejer la tela de una manera eficiente, las máquinas de tejer, ¿no? Luego de allí nació esa idea de cintas perforadas y evolucionó hacia una tarjeta que se utilizaba para guardar instrucciones, que incluso se utilizó a nivel mundial, yo diría que hasta iniciados los años 80, ¿no? Que fue como terminó esa era de que se hacían los programas con Fortran, con cualquier forma de programar, luego se pasaban a una impresora de tarjetas y luego se pasaban por una lectora de tarjetas que generaba un código y generaba unas acciones de cálculo, ¿no? Yo vi esa parte, la vi yo al final de los años 80, ¿no? Esa evolución. Se basaron en cintas perforadas que fueron desde 1900 más o menos hasta 1970, que se utilizaron esas cintas perforadas. Luego evolucionaron a esas cintas magnéticas, que su evolución, que sí tiene unos cuantos años, fue hacia cintas de cassette, que ya nadie conoce o ve por ahí, son elementos, yo diría, de museo, lo que son las cintas de cassette, ¿no? Porque dentro de esas cintas de cassette también se hicieron algunas especiales para almacenar información. Luego de esa evolución aparecieron, porque por supuesto aquellos eran un poco más complejos, el almacenamiento, que se inventaron los medios de lectura más eficientes de esa información y aparecieron los disquetes o flexibles o floppy disk, que eran muy grandes, de los primeros que aparecieron, después fueron reduciendo de tamaño hasta llegar a esta reliquia que tenemos acá, que esta reliquia, por cierto, nosotros la utilizamos y fuimos los primeros en DataLine en instalar un programa autoinstalable en un disquete de esto, es decir, que usted lo metía, esa es la diferencia, ¿no? Las máquinas iniciales que salían, que no tenían memoria, había que meter el disquete para que las máquinas arrancaran. En los disquetes estaba el sistema operativo. Luego que el sistema operativo fue incorporado a las memorias de las máquinas, tenemos yo diría que fue utilizado más o menos en los años finales de los 70, hasta en los inicios de los años 90, ¿no? Se utilizó y ahí nosotros utilizábamos esto para la comercialización de MAPRE, empezó con estos disquetes, ¿no? Eran una cantidad, lo que pasa es que como eran tan baja la capacidad que tenían este almacenamiento, almacenaban 1.44 megabytes aproximadamente, entonces eran muchos disquetes para poder hacer un programa, ¿no? Eso se buscó la imaginación y apareció la siguiente generación de medios de almacenamiento, que fueron los cartuchos ZIP o Omega ZIP Drive, con una cosa aparte que incluso las computadoras aparecieron esas unidades de lectura. Tenían un problema que eran muy grandes, eran muy gordas y entonces era difícil movilizarla. Eso trajo consecuencias evidentemente en su desaparición. Pero a la vez aparecieron formas de leer como el mini disc, a veces llamado MB, hasta aparecieron también los microdrive, etc. Aparecieron varios medios de almacenamiento. En el mundo todavía no estaba definido el estándar, ¿no? En esa transición
que no es exactamente, vamos a decir, histórica, vamos a mencionar las soluciones que fueron emergiendo para evolucionar de esto, los medios con más capacidad. Surgió, por supuesto, los DVD, todos estos DVD, tuvieron los CD, y también nosotros fuimos pioneros aquí en Venezuela de ser los primeros a utilizar un medio de almacenamiento en una. Recuerdo que, por ejemplo, en aquella época en que surgió esto, empezando los años 90, una unidad de CD costaba alrededor de los $3,000, $4,000 para grabar, ¿no? Que eran medios para tener información en un CD, que fue el primero que salió, que eran 700 megas. Y luego apareció el DVD, por supuesto, que nosotros también lo utilizamos de nuestros programas para poder difundir los software y las bases de datos. Eso también aparecieron muchos formatos, pero había como una especie de guerra comercial entre las distintas cadenas mundiales productoras de software, que salió el DVD, entonces también salió el DVD-R, que era reescribible, y en paralelo aparecieron las nuevas formas de batalla, que fue el Blu-ray, ¿no? Que compitió con otro formato de lectura que lo tenía, era entre varias casas de software, ¿no? Al final prevaleció el Blu-ray porque era almacenamiento masivo, podía almacenar más de 25 gigas, incluso había de doble capa, etcétera. Y bueno, se pensó que eso podía ser, era una cosa bastante interesante, ¿no? Hasta el año 2000 tuvo esa. Y en paralelo, desde la década de los años 90, aparecieron los discos duros, nuestros discos duros mecánicos, que era un principio parecido al tema de los circos de la parte magnética, ¿no? Eran unos discos, esta es una parte interna de un disco, fundamentalmente una aguja que va leyendo clúster, ¿verdad?, almacenados acá, y esto da vuelta y se va almacenando esa información y usted consulta. Por supuesto que esto, los mecánicos llegaron hasta 12 terabytes, etcétera, 8 terabytes, que almacenaban bastante información, ¿no? Incluso todavía están vivos muchos de estos discos duros, ¿no? Hubo unos grandes, evolucionaron hacia unos pequeños también, pero eran mecánicos siempre, como este que está aquí, ¿no? Eran mecánicos, son partes mecánicas que se quedan vueltas y van almacenando información por este mismo principio, ¿no? Un principio que duró muchos siglos, que es una aguja que lee y graba, ¿no? Tanto, en este caso leía en unos discos que podían ser formateados, ¿no?, grabados. En estos casos dan vueltas y son CD. Eso hizo que evidentemente esas velocidades de lectura fueran pensando cómo iban a disminuir esa velocidad, esa conexión, cómo iban a aumentar, perdón, cómo iban a disminuir ese tiempo de lectura de la información. Y evolucionaron hacia los siguientes medios. Continuando, luego esto evolucionó a formas un poco más ágil para transmitir información. Aparecieron todo lo que son estos SD y micro SD, que permite expandir la memoria hasta más de 1 terabyte, ¿no?, que fueron estos medios, ¿no? Y también aparecieron todo lo que tiene que ver con pendrive. Estos pendrive vienen desde el inicio del año 2000 por allí, ¿no? Que esto fue lo que yo diría acabó con casi la mayoría de los medios que habían preexistentes. Acabó con el disquete, acabó con el DVD, acabó con muchos medios de almacenamiento. El pendrive, que todavía sigue vivo hasta el presente, e incluso ha evolucionado hacia una tarjeta, ¿verdad?, que tiene un pendrive aquí, una tarjeta para almacenar información, para darle a alguien su información de un producto. Hay estos tipos de pendrive. Ese pendrive, por supuesto, sigue en evolución. Esa es la última frontera, ¿no?, que ha cambiado. Incluso ya hay pendrives que esta conexión USB ha cambiado hacia el nuevo estándar, que es este USB, ¿no?, que es más pequeño, que es la estandarización, porque evidentemente había muchos
tamaños y formas de conexión de información, ¿no? Entonces, esto fue evolucionando, que todavía este es los medios que se utilizan por lo menos para cámaras, etcétera, se utilizan, ¿no? Y también fue evolucionando la parte externa. Este es un disco duro, por lo menos, este es un disco duro mecánico, externo, y han evolucionado hacia estos nuevos, los NMB, que son discos de alta capacidad, hasta 2, 4 terabytes, por lo menos este que yo uso, tiene 4 terabytes. Esto está, hasta el momento, es uno de los que yo he visto tiene más almacenamiento. Pero eso está también, como les decía, en evolución. Estos son ya no mecánicos, ¿no? Y eso es lo que ha permitido, pues, la evolución de todo lo que es la parte de portátil, todo lo que es la movilidad portátil de la información, que van en capacidades de 500 gigas hasta varios terabytes, ¿no? Entonces ya es fácil tener un aparatico de esto que tenga 2, 3, 4 terabytes de almacenamiento, ¿no? Estos son basados en memoria flash, no tienen partes mecánicas, son rápidos y pequeños, y paulatinamente su costo ha disminuido, ¿no? Pues el costo del terabyte ha venido disminuyendo, ¿no? Toda esta revolución empezó al inicio de los años 2000. Y después de todo este almacenamiento, últimamente incluso las computadoras han venido evolucionando y cambiando, porque los laptops evidentemente tienen unos medios de almacenamiento, tienen una limitación de los medios de almacenamiento. Todas estas máquinas, todas estas computadoras que tienen almacenamiento, o estos serían discos mecánicos, etcétera. Estas máquinas ya casi no se suelen, no es que no se utilizan, sí se utilizan, pero cada vez menos, porque ha venido una revolución con todo esto, Google y Amazon, con el Google Drive, el Dropbox, el OneDrive, etcétera, que es un almacenamiento en la nube, ¿no? Eso es hacia dónde está evolucionando todo esto, ¿no? Que permite acceder a datos desde cualquier lugar, a conexión a internet, y ya tenemos incluso computadoras virtuales con procesadores virtuales en la nube, ¿no? Entonces eso hace que las computadoras, a la demanda de hardware, está disminuyendo en aras de tener más posibilidades de procesamiento en nube, ¿no? Eso es costoso, cuando se quiere, por los momentos es costoso, ha venido disminuyendo también el costo del terabyte de almacenamiento en nube. Y estamos llegando, eso evolucionó desde el año 2006, más o menos 2010, que aparecieron estas opciones, ¿no? Y ahí estamos, que eso está también soportado, todo lo que tiene que ver con la internet actual, la inteligencia artificial, se almacena eso, ¿no? Y ahí estamos, el dilema de los ingenieros, arquitectos y todo el que trabaja ahorita con computadoras. ¿Qué hago con las computadoras actuales, no? Compro computadoras, compro el laptop, confío en la nube. Bueno, es una decisión compleja, ¿no? Porque hay que confiar en la nube, evidentemente, pero hay que exigir cada vez más la confiabilidad de esos servidores. Hace poco estamos grabando este podcast a finales de octubre. Bueno, a mediados de octubre, una gran falla en uno de los grandes servidores de uno de estos principales servicios en nube, y bueno, un colapso total en ciertos servicios. Entonces ese es el problema que se genera, donde nosotros, por lo menos en nuestro caso, tenemos un trabajo híbrido, que es la recomendación que podemos hacer ahorita. Hay que trabajar híbridamente, tener todo almacenado en la nube o lo más que se pueda, pero tener también la parte de las funciones básicas en físico, ¿verdad? Con medios de almacenamiento modernos como estos, o los discos que se incorporan a las computadoras, que son pequeños, para tener una confiabilidad, vamos a decir, que permita trabajar independientemente de las situaciones que ocurran. Por ejemplo, hay que tener claro dónde están esos servidores, cuáles son los respaldos que tienen, cuál es la seguridad que manejan, etcétera. Pero el futuro de la computación y todos los medios de software es en la nube. Ese es el futuro. Y yo diría que no solamente el futuro, sino es el presente. De todos estos medios van a quedar reducidos, pues, a lo que necesitemos, como esto que se usa en teléfonos celulares o en algunos medios de almacenamiento de imágenes. Quedaremos reducidos. Es la gran pregunta. ¿Cuál será el tamaño mínimo de esto? Un futuro. Estos son ¿Cuál será el tamaño mínimo de la computadora? ¿Qué es lo mínimo que yo necesito para conectarme con internet, para almacenar información? Bueno, eso es lo que está ahorita en evolución a nivel mundial, ¿no?
Así que bueno, muchísimas gracias por asistir a este podcast, por escuchar esta evolución de los medios de almacenamiento, donde recomendamos tener cuidado con la información que se tiene almacenada y la confiabilidad de esa información y lo que se deba tener en físico. Y ratificamos que el futuro de todo esto de la computación, del software, pareciera que apunta a que es la conectividad y el almacenamiento en la nube. Así que muchas gracias por asistir y los esperamos en la próxima edición de InfoDataLine, información para la construcción inteligente. Muchas gracias.